La noticia me sorprendió, estaba justo por empezar a jugar al tenis y digamos que Federer me impidió el partido, pero por lo que veníamos hablando había alguna dificultad con el torneo de Basilea. Lo que no imaginé sinceramente es que iba a anunciar el retiro. Pensé que se iba a tomar un poco más de tiempo porque él le había puesto mucha energía y le ha dedicado muchísimo tiempo a su vuelta al tenis. Te diría que más de un año. Se operó 3 veces de la rodilla entre 2020 y 2021. Entonces realmente quería demostrar y demostrarse a sí mismo que podía jugar una última gira, jugar un último año, y mostrar ese tenis del que él es capaz y disfrutar del tenis, porque a él sobre todo le gustaba mucho jugar, le gustaba mucho en la vida, en el circuito, la va a extrañar. Nadie quería que suceda porque fueron años únicos, irrepetibles, fantásticos, no solo por él, sino por la combinación que hizo con Rafael Nadal y luego con Novak Djokovic. Pero hay que entender y admitir que todo llega a su fin y quizás una virtud de este adiós de Federer está en el dato que se produce 4 días después de que Carlos Alcaraz gana el Abierto de los Estados Unidos y se convierte en el nuevo número uno del mundo. Era muy impresionante ver la web de la ATP ayer, donde si uno buscaba el head-to-head, el balance de enfrentamientos entre Alcaraz y Federer, no hay ninguno, no han jugado nunca profesionalmente, pero sobre todo Federer aparecía con un 0, que era 0 puntos de ranking, y Alcaraz aparecía con un 1 que era primero de ranking, ¿no? Entonces, esto hace 2 años era inimaginable, ¿no? Todo se aceleró y en el mismo momento en el que Alcaraz llega a la cima, Federer dice basta. Entonces estamos ante un cambio generacional, ante el inicio de una época nueva, clarísimo. Yo creo que se puede decir que fue la mayor rivalidad en la historia del deporte, en la historia del tenis, primero porque han jugado muchísimas veces, después porque una rivalidad con un contraste de estilos muy interesantes, un zurdo contra un diestro, un revés a una mano contra un revés a dos manos, un ofensivo contra un teórico defensivo, teórico no, bastante defensivo Nadal, aunque luego le haya añadido pimienta a su juego, y a la vez era el suizo aparentemente frío, que no lo era tanto, ni mucho menos, contra el español aparentemente sanguíneo, que tampoco era exactamente solo eso Nadal, o es solo eso Nadal, pero sí era una rivalidad con un contraste genial, y es cierto que, por ejemplo, Nadal y Djokovic han jugado más veces que Nadal y Federer, y es un head-to-head mucho más equilibrado, pero lo que generaba un Nadal-Federer era, bueno, felicidad pura antes de que empezara, y si lo comparamos con la rivalidad de los 70, creo que claramente es superior, sí, sí, sí. Nadal es Nadal porque es Nadal y Federer es Federer porque es Federer. Ahora bien, Federer es más Federer gracias a Nadal y Nadal es un Nadal más grande gracias a Federer. De eso no hay dudas, ¿no? Porque los dos se han empujado hacia nuevos límites, los dos se han hecho mejores el uno al otro. Entonces, eso es una bendición, porque uno podría haber tenido un Federer que gana 20 Grand Slams y 10 años después o 10 años antes un Nadal que gana 22 y 25 años después un Djokovic que gana 21. El tema es que coincidieron los tres en la misma época y eso sí que no se había dado nunca en el tenis. Y cuando tu rival es tan bueno, pero tan bueno, y ganarle se hace tan, pero tan complicado, tenés que buscar alternativas, tenés que estudiarlo muy en detalle. Entonces, en esos pequeños detalles, en ese estudiar obsesivamente al rival para saber por dónde entrarle, uno termina haciéndose mejor tenista porque prueba golpes, situaciones que antes no necesitaba simplemente porque ganaba con más facilidad, como vos decís, la época del circuito previo a Federer, donde hubo varios número uno y ninguno dominante. A ver, yo creo que el legado de Federer es, por ejemplo, ver un partido de él dentro de 15 años y decir, wow, me sigue gustando este tenis, qué buen tenis, porque él tenía un tenis clásico, pero a la vez muy moderno, dotado de explosividad, de velocidad, de los aportes del tenis de hoy, pero de base era un tenis muy puro, técnicamente muy cercano a lo que debe ser un tenista clásico. No es el caso de Nadal, ¿no? De Nadal siempre suelo decir que nadie jugó como él y nadie va a jugar como él, y es más,
en las clases de tenis no debería enseñarte a jugar como Nadal. Lo que hace Nadal es ciertamente extraño, aunque es maravilloso y eficiente. Cambio Federer sí, es alguien al quien uno puede poner de ejemplo, bueno, así tenés que pegar al revés, así hay que pegar así hay que sacar, ¿no? Así hay que plantarse en la red a la hora de volear. Y eso creo que es muy, 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 muy interesante. Y después también se puede decir que él y Nadal lograron en sus años instaurar una especie de época de paz y amor en el circuito. Antes el circuito podía ser muy turbulento, muy agresivo, muy violento, muy desagradable. McEnroe no era fácil, pero Becker tampoco lo era, Lendl menos. Bueno, era complicado. Y de alguna manera Federer y Nadal lograron instaurar este peace and love que se impregnó en el circuito y que convirtió al circuito masculino en un lugar bastante pacífico, salvo algunas excepciones de los últimos tiempos, pero en general la idea de la amistad y el respeto al otro prevalece. El circuito femenino suele ser diferente en ese sentido. Bueno, ahí tenemos claramente a Alcaraz ya que dio un paso muy importante y es hoy, según el ranking, el mejor de todos y ha tenido una gran, gran, gran temporada. Creo que Alcaraz tiene en el italiano Yannick Sinner a un gran rival y ahí hay una rivalidad muy interesante que no diría que pueda llegar a ser un Nadal-Federer. Hay cierta contraposición del italiano del norte alemán contra el español sanguíneo nuevamente, el otro era un suizo-alemán, acá tenemos un italiano-alemán, pero bueno, estamos ante dos reveses a una mano, pero con estilos diferentes. Es un partido que nos va a gustar ver. Y si Stefano Tsitsipas se recupera y soluciona sus problemas emocionales y sus altibajos, creo que ahí tenemos también un gran tenista para disfrutar. Y obviamente Casper Ruud vendría a ser el Djokovic de esta nueva era, también un tipo muy, 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 muy sólido desde el fondo. Y lo que vimos en este torneo del estadounidense Frances Tiafoe es una muy buena noticia para el tenis de Estados Unidos que venía de capa caída. Y hay un jugador como Taylor Fritz que también es muy bueno. Por lo tanto, lo interesante es un poco también en estos días de muerte de la reina Isabel II, que podemos decir un muerto rey, viva rey, ¿no? Y eso para el tenis y para los aficionados sobre todo es una buena noticia. Es muy difícil establecer eso cuando le preguntas a Federer o a Nadal o a otros, ellos te dicen, y lo lógico sería comparar por épocas, ¿no? Es muy difícil plantear la comparación entre un jugador de 2022 y uno de 1960, porque había otra preparación física, otras zapatillas, otros materiales, otras raquetas, otras pelotas, ¿no? Ahora bien, alguna vez le planteé a Nadal la pregunta acerca de cuán bueno sería él jugando con raquetas de madera, ¿no? Y si eso lo perjudicaría, si Federer sacaría ventaja. La teoría de Nadal es que el que es bueno, ¿no? Entonces, si uno es bueno, se las va a arreglar también con una raqueta de madera para demostrar cuán bueno es. Lo que podemos decir es que Federer es uno de los más grandes de todos los tiempos y que quien quiera elegirlo como el mejor de toda la historia tiene un montón de argumentos para hacerlo así.